Prevention of thrombosis, in a patient in which you make one determination, well, it really depends on the profile of the patient. The ideal is to be able to control, and I don't really see why we could not make a control. But anyway, if the patient has lupus, has high titer antibodies, is IgG, and even better if it's persistent, I would absolutely start a low-dose aspirin in this patient to prevent a first thrombotic event. It has been shown to reduce the risk of first problem by 50%, and obviously we all know that damage due to APS is very severe, myocardial infarction, pulmonary embolism. So the risk will be reduced by 50% by starting aspirin, so that's really important. One. Wait, espera, que ahí viene el micrófono. Ya, ahí. Sorry to do so many questions, but the thing is that a long time ago we saw the relation about infection and antiphospholipid syndrome. We have in our countries, we're still having rheumatic fever, and most of those patients become with damage of the valve, the cardiac valve. I encourage my students because it's a shame that we still have that infection in our countries, and we have patients about that. We encourage our students to do some study about which population of those that had the infection will become in the future with antiphospholipid. Do you have an opinion about that? So thank you very much. It's a great question. It's the relationship between infections and autoimmune diseases, but also the situations in which we find APL positivity. I have not said it very clearly, but when you take blood samples from a general population, 2% of people have antiphospholipid antibodies. And obviously these people, only a very, very small minority will have an antiphospholipid syndrome. A huge number of these patients with antiphospholipid antibodies will have no problem. So it's really important to know who's going to have the problem. And these antiphospholipid antibodies, they can be found in very specific situations. Of course, if there is an autoimmune disease, but with some drugs, TNF inhibitors can induce. With malignancies, it happens, lymphoma, solid malignancies, but also with chronic infections. And there are different situations. It can be hepatitis C, HIV, it can be an acute endocarditis. Almost all patients with endocarditis have positive autoantibody testing. So it's a complicated question. The proportion of patients that start with an endocarditis that is not related to APL and then evolve into an APS, I have no idea. There is no good data in the literature, so if you can make a study and provide data, I'd be really interested. Thank you very much. Muchas gracias. It's a great honor. Quiero agradecer a Claudia y a lo buena anfitriona que ha sido y a toda la organización. De verdad que ha sido un gusto venir a Guayaquil, a Ecuador, y ya termino mi participación con esta tercera charla, que siempre hablar después del orden es difícil, con lo que me pone un reto muy grande, pero a la vez ha facilitado porque ha tocado aspectos clínicos relevantes que me llevan a facilitar la discusión que yo voy a hacer, pero en definitiva las controversias en el manejo sigue siendo un tema bastante de discusión y un tema bien. Yo no tengo conflictos de interés, pero he querido modificar la charla. No sé si saben, hoy falleció Fernando Botero, que probablemente para mí y para muchos es el colombiano más universal, seguramente con Gabriel García Márquez, pero en particular Botero es de mi ciudad, con lo que a los 91 años ha fallecido hoy en Mónaco por una neumonía, y he retocado la charla un poco en honor a Fernando Botero. Antes de hablar de las controversias, yo creo que es importante hablar de lo que más o menos está sedimentado. Digo más o menos porque muchos de los aspectos o recomendaciones generales que publicó el EULAR hace 2 o 3 años, digamos, se basan en un nivel de recomendación no muy potente, pero que es lo mejor de información que tenemos. Como pasa en muchas patologías, lo importante es unas medidas generales, unos principios generales
en los cuales ante un paciente que ya esté clasificado como síndrome antifosfolípido, lo primero que tenemos que hacer es estratificar el riesgo. Y estratificar el riesgo basado en cosas que nos comentó Loren, de acuerdo a la presencia de anticuerpos, el número de anticuerpos, los títulos y evidentemente la historia previa de trombosis, ya sea venosa o arterial, o incluso ambas. No cabe duda que un paciente con un factor de riesgo alto para trombosis arterial o venosa, el estricto control de los factores de riesgo, incluyendo el tabaquismo, es fundamental. El paciente tiene que tener buen control de colesterol, de peso, de tensión arterial, no fumar, etc. Y finalmente, el consejo al paciente o esa relación médico-paciente, que es muy importante, por ejemplo, la adherencia, y no podemos fiarnos de que el paciente esté anticoagulado y que realmente se tome la medicación, con lo que es vital en mujeres, jóvenes o pacientes en vida laboral activa, el riesgo de evitar una trombosis, con lo que implica, digamos, para la discapacidad o la misma morbilidad del paciente. No las voy a mencionar todas, voy a tratar de dividirlas por bloques. Las recomendaciones EULAR, las primeras son enfocadas en la profilaxis primaria de trombosis y algo de lo que ya se comentó sobre aquellos pacientes portadores sin clínica de trombosis obstétrica de anticuerpos antifosfolípidos, pues deberían ser tratados con aspirina a bajas dosis, y algo les comentaré más adelante. Luego, dentro de la profilaxis también se habla de las pacientes que tienen deseo gestacional y recuerden, no han tenido trombosis, una vez más aspirina, y a partir de aquí un poco también, dependiendo del perfil, estratificar el riesgo-beneficio siempre a favor, probablemente con un grado de evidencia más bajo, de profilaxis con aspirina dosis infantil, más que no hacer nada y simplemente observar el paciente. Y ya nos hablan de algo de profilaxis secundaria, es aquellos pacientes que ya tuvieron una trombosis, en este caso venosa, lo ideal es utilizar un antagonista de vitamina K con un rango terapéutico de INR que va entre 2 y 3. Moviendo para la parte de paciente que ya tiene un antifosfolípido trombótico, una vez más insisten en el rango de anticoagulación, y quizás en aquellos pacientes que tengan ya una trombosis arterial podemos ser más estrictos y ampliar el rango entre 3 a 4, teniendo en cuenta que son los pacientes que más riesgo de retrombosis. A pesar de estas recomendaciones, en la clínica práctica sabemos que no siempre se consigue y que hay que ser muy fino y muy estricto en otros factores de riesgo, porque evidentemente incrementa el riesgo de sangrado, sobre todo el sangrado cerebral. A partir de aquí, y hablaremos más adelante de lo que he publicado, se recomienda preferencialmente siempre utilizar antagonistas de vitamina K, y en general se desaconseja el uso de anticoagulantes orales por una serie de datos que les mostraré más adelante, a pesar que podría ser una terapia bastante prometedora y atractiva en pacientes que necesitan anticoagulación de por vida y que no siempre el control de INR es el adecuado. También nos hablan finalmente que aquellos pacientes que tengan trombosis refractaria o que incluso estando anticoagulados sigan presentando con INR en rango terapéutico trombosis, podemos añadir aspirina o incluso pasarlos a la heparina de bajo peso molecular o añadir otras terapias, que eso hablaré al final del ensayo. Y finalmente, en general, y lo comentaré también al final, es aquellos pacientes con deseo gestacional, como decía Loren, tenemos que optimizar y que las máximas probabilidades de quedar embarazada en el próximo intento de embarazo o embarazo. Es decir, recomiendan de entrada utilizar solo aspirina infantil, pero en muchas situaciones dicen heparina de bajo peso molecular. Les mostraré brevemente algunos datos recientes publicados. Evidentemente, en pacientes con historia de pérdidas fetales, pues ya sí que de entrada se recomienda utilizar terapia combinada. Tenemos una serie de necesidades no cubiertas en los pacientes que van bajo anticoagulación crónica, y es la gran interacción que hay, no solo con otros medicamentos, sino incluso con la comida. Y que también el control, como les comentaba, no es siempre el más adecuado en los pacientes que van haciendo anticoagulación. Y adicionalmente el riesgo de sangrado. Sabemos que son bajos, pero existe un 2-3% de riesgo de sangrado en aquellos pacientes que tienen anticoagulación crónica. Más cosas. Sabemos que entre un 10 a un 30% de pacientes pueden tener riesgo de retrombosis, de tener episodios recurrentes. Evidentemente aquellos triple positivos, como mostró Loren, pero también pacientes con factores de riesgo cardiovascular convencionales son aquellos que más tienen riesgo de retrombosis, entre un 10 a un 30%.
Riesgo de sangrado, les he dicho, es mucho menor, pero existe entre un 0,5% hasta un 10% de sangrado por año. Y finalmente, como ya mencionó Loren también, la determinación de anticoagulante lúpico en pacientes que ya están anticoagulados supone un reto técnico de laboratorio que dificulta su interpretación. Y las preguntas finales de preguntas no resueltas es: ¿podemos quitar la anticoagulación en pacientes que se reconvierten o son seronegativos? También el tratamiento, como les decía, pacientes portadoras de anticuerpos antifosfolípidos que tienen un deseo gestacional y que no tienen historia de trombosis, ¿qué debemos hacer? Y finalmente, si existe algún beneficio de utilizar otros medicamentos inmunomoduladores o inmunosupresores en el síndrome antifosfolípido. Empecemos con esta primera pregunta. Por cierto, esto es en Pietrasanta, que es la última ciudad donde vivía Botero. Esto queda cerca de la Toscana, entre la Spezia y Pisa, y hay esta pequeña, digamos, estatua del maestro Botero. Entonces, tenemos que hacer quimioprofilaxis con aspirina en pacientes portadores, no han tenido trombosis. La respuesta es sí o no, y es un poco lo que en esta revisión que escribimos hace poco tras la reunión del PANLAR, firmada por la doctora Sabrina Porta y una serie de amigos, pues intentamos resolver algunas preguntas controvertidas. ¿Esto por qué? Porque sabemos que hay una tasa estimada de riesgo para tener trombosis. Afortunadamente es bajo, pero lo hay. Y el riesgo de sangrado en aquellos pacientes que toman aspirina pues suele ser bajo, y lo hay. Entonces esa es la polémica que lleva a que probablemente riesgo-beneficio, y ya le responderé luego, vaya a favor de utilizar antiagregación en pacientes portadores de anticuerpos antifosfolípidos, evidentemente teniendo el perfil que hay ciertas herramientas para estratificar el riesgo, como son la presencia de autoanticuerpos, factores de riesgo, etc. Entonces, en este sentido diríamos sí, dado el bajo coste de la aspirina, dado el bajo riesgo de sangrado y el beneficio, estamos a favor. El mismo Loren hace unos años hizo una revisión sistemática y probablemente no haya salido mucho más, en el que, valorando de forma global estudios observacionales retrospectivos y algunos ensayos clínicos como el de Erkan y otros, poniendo todo en global, va a decir que a favor del uso de la aspirina, el cual reduce un 50% el riesgo de tener trombosis cuando se analiza de forma global. ¿Qué dicen los que están en contra de la profilaxis con aspirina? Que la mayoría de estudios son observacionales, que no tienen una metodología robusta y que no dejan de ser opinión de experto, y que incluso el estudio más bien diseñado, que es el APLAZA, que es la utilidad de aspirina en pacientes que no han tenido trombosis en portadores de antifosfolípido, falló en demostrar superioridad al brazo del placebo. De hecho, en el mismo trabajo de Loren, cuando analizan los datos solo de los estudios retrospectivos, tenemos claramente un beneficio de la aspirina, casi un 77% de prevención, pero cuando se analizan exclusivamente los estudios más robustos, bien diseñados, ese beneficio no se logra. En definitiva, cuando se analizan estudios solo de afectación arterial y estudios de afectación venosa, pues en general, sobre todo en aquellos pacientes con afectación arterial previa, el beneficio de la aspirina frente al placebo está claro, y ese beneficio es quizás más residual en pacientes con trombosis venosa. Entonces, una opinión personal, yo diría, dado el perfil de seguridad, dado su costo y dado el riesgo-beneficio, lo que, digamos, supone prevenir una trombosis, a pesar de que la evidencia es baja y no viene de una literatura robusta, yo creo que debemos utilizar la aspirina, teniendo en cuenta situaciones especiales para prevenir trombosis, cirugías mayores o menores, viajes de larga distancia, embarazos de riesgo, otros factores de riesgo cardiovascular. Probablemente en esas situaciones sean necesarias medidas de compresión, heparina profiláctica, evidentemente controlar los factores de riesgo. Pero en general estoy más a favor, insisto, es una opinión personal, de utilizar aspirina infantil que no hacer nada. Y un poco por conciencia de que siempre te queda mal sabor de cuerpo a un paciente que viene, que tiene unos anticuerpos y te pregunta de no hacer nada, darle aspirina tampoco le da nada. Vamos a entrar en otro tema controvertido, y es el uso de anticoagulantes orales directos. Ya saben que tenemos al menos 4 en el mercado, los diré una vez porque son difíciles de decir: el dabigatran, rivaroxaban, apixaban y indoxaban, los cuales han demostrado, sobre todo en prevención de tromboembolismo pulmonar tras la cirugía, por ejemplo, de cadera,
que son muy eficaces y seguros para pacientes que requieren anticoagulación de forma crónica, pacientes con fibrilación auricular, etc. Esto ha cambiado la práctica clínica, como saben, de la cardiología y parecía una terapia muy prometedora, por lo cual hay varios estudios observacionales y un par de ensayos clínicos en el mundo del síndrome antifosfolípido. ¿Qué tenemos de este primer estudio observacional del grupo de Sabino Sassi en Italia, en el cual analizan 35 pacientes con antifosfolípidos? Miren que son cohortes muy pequeñas, de los cuales ya habían tenido trombosis venosa profunda, y algunos porque o bien no alcanzaban el control o porque el paciente deseaba el cambio, fueron cambiados a anticoagulantes directos, en este caso rivaroxaban. En este caso, ya les digo, unos pacientes por control errático y otros porque decidieron cambiar, y en general no se detectaron ni trombosis ni hemorragia importante durante el seguimiento. Y esto abrió el paso para hacer diseños o estudios más robustos que fueran ensayos clínicos, como les comentaré anterior. Insisto, estudio observacional mostrando al menos no mayor riesgo de trombosis. ¿Qué pasa? Que tenemos algunos estudios a favor y otros en contra. Por ejemplo, este estudio, más de 200 pacientes, una N más importante, en el cual valora la utilidad de un anticoagulante directo en pacientes que tenían síndrome antifosfolípido. Compara antagonistas de vitamina K 81 y el resto de 119 con anticoagulantes directos. Y en este caso, el riesgo de retrombosis, no sé si se alcanza a ver bien allí, de aquellos pacientes que tomaban los anticoagulantes orales, por lo menos no excedía, cruzaba el 1 en aquellos pacientes que seguían la terapia convencional, con lo que eran datos positivos que un poco apoyaban a favor de utilizarlo. Pero de forma contraria, otro estudio, también una N más importante, casi 200 pacientes, aquellos pacientes que tenían anticoagulante directo como tratamiento comparativamente con los antagonistas de vitamina K, tenían un mayor riesgo de trombosis, e incluso pacientes mayores o pacientes que tenían un score que se llama Global Index más alto, eran aquellos pacientes que tenían más eventos tromboembólicos bajo tratamiento con anticoagulantes directos, que en definitiva no era bueno cambiarlos porque el riesgo de trombosis recurrente era mayor. La mejor manera de resolver esto evidentemente es con ensayos clínicos bien diseñados, con grupo control, doble ciego, etc. Y hay dos estudios, el RAPS, que utiliza rivaroxaban, en el cual pretendía, utilizando un marcador subrogado de anticoagulación, como les explicó Loren, la cascada de coagulación es compleja, y en este caso utilizaban la generación de trombina como desenlace y no la trombosis, porque probablemente si tenemos que diseñar un estudio que identifique pacientes con trombosis recurrentes, porque recuerden que ya están anticoagulados, necesitaríamos muchos eventos para demostrar diferencias entre los grupos, y fue por esto que utilizaron más un desenlace funcional en un test de coagulación. En cualquier caso, el RAPS estudio, digamos, dice que dados esos datos funcionales, insisto, no son trombosis, son eventos trombóticos arteriales venosos, podría ser una alternativa para suplantar o reemplazar el uso de anticoagulantes directos, pero insisto, es un desenlace funcional y no clínico. Luego vino el TRAPS. El TRAPS de diseño en este caso utiliza otro anticoagulante oral directo, en el cual querían ver en pacientes con alto riesgo, es decir, triple positividad, si tenía algún beneficio darles anticoagulantes directos versus antagonistas de vitamina K. Y en este caso el factor o el riesgo de retrombosis fue significativamente mayor en aquellos pacientes que tenían anticoagulante oral. Luego han venido metaanálisis de estos mismos estudios y estudios observacionales, y en general no quedan ni a favor ni en contra, los datos no son concluyentes, pero nos dicen ni para riesgo de sangrado ni para riesgo de trombosis habría diferencias de utilizar uno u otro, insisto, teniendo en cuenta datos de estudios observacionales. Miren, por ejemplo, cómo este metaanálisis relativamente reciente, hace 3 años, dice que no habría diferencias en cuanto al riesgo de trombosis de utilizar rivaroxaban o warfarina. ¿Por qué les traigo a esto? Porque a pesar de estos estudios, y que es un campo probablemente no resuelto, las recomendaciones EULAR siguen siendo a favor de no utilizarlos. Y el último estudio es este, del doctor Ortiz Ros en Barcelona, en el cual probablemente es de los estudios mejor diseñados, en el cual se utilizó, en este caso, rivaroxaban, para comparar con un estudio de no inferioridad frente a los antagonistas de vitamina K en pacientes con síndrome antifosfolípido. Y miren acá la curva,
como el riesgo de retrombosis durante el seguimiento fue mayor tras 36 meses en aquellos pacientes que reciben rivaroxaban versus antagonistas de vitamina K, con lo que, a pesar de que la N también es pequeña, la utilización de rivaroxaban no demostró, digamos, no inferioridad frente al tratamiento clásico convencional con antivitamina K en pacientes con antifosfolípido. Mensaje entonces, según la literatura, no deberíamos utilizar por el riesgo de retrombosis anticoagulantes directos, orales, sobre todo en pacientes con trombosis arterial y quizás en un grupo muy estricto, restringido, trombosis venosa, positividad solo para un anticuerpo, sin factores de riesgo y de mutuo acuerdo con el paciente podríamos valorar que podría ser una alternativa para aquellos pacientes o que bien no toleran la warfarina o que es dificultoso hacer un control de seguimiento anticoagulación y que por este caso sería de alguna utilidad utilizar los anticoagulantes orales. La pregunta que ya salió anteriormente es ¿qué hacer con estos pacientes que se negativizan? Nos quedamos tranquilos y le quitamos la anticoagulación y también hay debate. Lo primero que tenemos que definir es a qué se le llama negativización y es a la presencia de al menos 2 determinaciones negativas de los anticuerpos en un periodo de un año. ¿En cuántos pacientes ocurre esto? Pues depende de la literatura, pero más o menos entre un 8 a un 34%. Está claro por estudios observacionales y por la Corte de APH Action que aquellos pacientes que son triple positivos son aquellos pacientes que menos probabilidad tienen de negativizar. Y hay un porcentaje pequeño que la APH Action los llama como pacientes inestables, en el cual hay una fluctuación en los títulos e incluso se puede negativizar. Y esto ocurre más o menos en un 10-11% de los casos. Quitamos la anticoagulación, datos a favor del sí y datos a favor del no. Empecemos a favor del no. Como explicó Loren muy bien, el proceso protrombótico que ocurre en el síndrome antifosfolípido no se explica solo por la presencia de anticuerpos antifosfolípidos. Hay una serie de fenómenos protrombóticos a nivel endotelial, fenómenos de netosis, la propia variabilidad paciente a paciente, cambios genómicos, etcétera, que favorece la trombosis. O sea, la sola desaparición del anticuerpo no nos garantiza que en un lecho vascular protrombótico se vayan a resolver, digamos, todos los cambios proinflamatorios y protrombóticos que ocurren, con lo que no te quedarías tranquilo quitar la anticoagulación. Perdón. Y por ejemplo, este estudio es interesante, creo que son de unos compañeros de México. Cogen 70 pacientes con síndrome antifosfolípido primario, miran que tengan al menos 2 determinaciones negativas y los siguen durante 60 meses. 7 de 24 pacientes permanecieron completamente asintomáticos, pero la probabilidad de estar libre de trombosis, a pesar de estar anticoagulados, fue solo del 45%. El vaso medio lleno, medio vacío. Tenemos un 50% de pacientes que negativizaron, que no se les quitó la anticoagulación, que volvieron a hacer trombosis, con lo que esto estaría más a favor de no quitarlo. Luego, también tenemos evidencia contraria que dice, sí se puede quitar, a pesar de que los datos no vienen de estudios muy robustos, podríamos en pacientes particularmente seleccionados quitar la medicación, o por lo menos la anticoagulación. Y esto es un estudio del grupo de Padova, Margarita Sen y el grupo de Andrea Doria, en el cual identifican 55 pacientes de más de 500 pacientes que tienen antifosfolípido secundario, en este caso relacionado a lupus. 29% de ellos se seronegativizan y incluso se animan a quitarle la anticoagulación a 13 de 55, es decir, el 23% de los pacientes. Ellos dicen que tras un seguimiento promedio de 44 meses no presentan nuevas trombosis. O sea, miren ustedes, una cohorte universitaria, muchos pacientes, 500 lupus, un grupo pequeño de ellos se negativiza y a ellos los siguen y les quitan anticoagulación y no presentan trombosis. Yo creo que antes de considerar quitar la anticoagulación o no, hay que tener ciertos tips o consideraciones. La duración de la seronegatividad, su historia clínica previa, no es lo mismo haber tenido un ictus, un infarto o un tromboembolismo pulmonar masivo que una trombosis venosa periférica en condiciones protrombóticas, un viaje, una cirugía.
la detección de otros anticuerpos. Esto nos puede afianzar, no es lo mismo ser negativo para los 3 convencionales y tienes la oportunidad de hacer un antidominio 1, anti-PTPS y que también sea negativo, te tranquiliza más que no lo seas, y luego evidentemente hay que valorarlo con el paciente y se les pone bien, porque muchos pacientes cuando empiezas anticoagulación lo primero que te dicen es que es para toda la vida, y sabemos que el riesgo de sangrado, el control de INR, etc. Es un tema a valorar con el paciente. Entonces la recomendación es individualizar el tipo de paciente, la historia previa, qué tipo de trombosis, otros autoanticuerpos que sean negativos y las preferencias del paciente. Vamos a hablar de un tema que también ya se comentó en el bloque de preguntas, y es qué hacer con la prevención de futuros, o por lo menos una mujer que tiene anticuerpos antifosfolípidos y se quiere quedar embarazada. Como decía Loren, y yo también pienso lo mismo, hay que optimizar las probabilidades de éxito en el siguiente embarazo. Y esto es un tema que tiene bastante connotación emocional y personal, y sobre todo en el mundo que vivimos, o por lo menos en mi entorno, que las mujeres quedan embarazadas a la edad más alta, 40, 42, 43, donde las probabilidades de tener más embarazos pues son más limitadas. Este es un metaanálisis en red que me llamó la atención. Recuerden que estos metaanálisis gráficamente lo que hacen es valorar como los nodos, y el tamaño del nodo frente a otro comparador es el número de estudios que se comparan entre sí. A mayor tamaño, pues mayor estudios comparativos. Este es un metaanálisis relativamente reciente en el cual se analizan 52 estudios que utilizan diferentes estrategias: prednisona, heparina de bajo peso, aspirina, inmunoglobulinas endovenosas, etc. Me llamó la atención, y aquí son muy gráficos para que entiendan. Comparan, por ejemplo, placebo con aspirina, prednisona frente a aspirina, y cada una de las comparaciones. Y deténganse la atención aquí, y es la combinación de aspirina con heparinas de bajo peso molecular frente a otras estrategias. Y todas en general, algunas con unos rangos más amplios por el tamaño de la muestra, pero en general cualquier combinación, por lo menos convencional, porque aquí hay algunas anecdóticas utilizando triple y cuatro terapia, pero con un rango muy amplio del efecto, sobre todo la combinación de aspirina más heparina de bajo peso molecular fue superior, por ejemplo, a utilizar solo aspirina, fue casi 3 veces superior, con la probabilidad de tener un embarazo exitoso, utilizar aspirina en monoterapia, y evidentemente superior a otras estrategias como no hacer nada, darle prednisona, etc. Evidentemente hay que tener en cuenta el coste y la estrategia. Aspirina y bajo peso molecular pues es una estrategia asumible en nuestro entorno, y que evidentemente si supone tener un embarazo futuro sin complicaciones obstétricas, pues es una estrategia bastante asumible. Ya para cerrar mi charla, ¿qué tenemos de terapias que yo las he llamado complementarias? Es decir, el paciente ya está anticoagulado o ya no tengo antiagregado, ¿tiene algún beneficio utilizar terapias que utilizamos en el día a día, de hidroxicloroquina, rituximab, benimab, otras? Evidentemente la hidroxicloroquina probablemente es el mejor fármaco que tenemos en reumatología, y está demostrado, por ejemplo, en lupus, que reduce el riesgo de trombosis no solo arteriales sino venosas, incluso reduce los títulos de alto anticuerpos, tiene un efecto, digamos, casi como las estatinas en el nivel de los perfiles lipídicos, etc. El beneficio está claramente demostrado, cosa que no está muy bien demostrada en el síndrome antifosfolípido primario, pacientes que no tienen diagnóstico de lupus. Hay algunos intentos por resolver la utilidad de la hidroxicloroquina. De hecho, este ensayo multicéntrico que se llama Hibiscus, que está aún en marcha, tiene una publicación del diseño, creo que en el 2018, seguramente por la pandemia o porque es muy difícil reclutar, aún no tenemos datos del beneficio de pacientes embarazadas que utilizan hidroxicloroquina como profilaxis para eventos adversos durante el embarazo. En definitiva, sí que hay algunos estudios, este es relativamente reciente, en el cual utilizan en un ensayo abierto, lo que llaman un estudio piloto, del estándar of care para antifosfolípido primario versus el estándar of care más hidroxicloroquina. Y como pueden ver aquí, tras casi 40 meses de seguimiento, la probabilidad de estar libre de trombosis fue mayor en aquellos pacientes que utilizan estándar of care más hidroxicloroquina, un poco a favor de añadir hidroxicloroquina con todos los beneficios que ya les he comentado. ¿Qué tenemos del rituximab? Hay un ensayo clínico único que también lo hizo Luke Erkan en Nueva York, en el cual demostró en una cohorte muy pequeña de pacientes que el uso de rituximab
es benéfico sobre todo en manifestaciones no criterio, como son la trombocitopenia y las úlceras cutáneas. Luego hay dos estudios muy pequeños con un número muy reducido de pacientes con un diseño similar, y eran pacientes que, a pesar de estar anticoagulados en un rango terapéutico, tenían trombosis y se les añade rituximab. Y casos anecdóticos en cada uno de los estudios que un paciente presenta síndrome antifosfolípido catastrófico a pesar de utilizar anticoagulación y rituximab, con lo que no se puede concluir que sea una estrategia beneficiosa, por lo menos no con los datos que tenemos hasta hoy en día. Esta tabla me gustó, pero de alguna manera nos muestra que el grado de evidencia que tenemos es muy bajo, y ellos nos dicen, el rituximab en antifosfolípido, ¿cuándo? En pacientes con trombocitopenia, con un grado de evidencia relativamente bueno, en pacientes que fallan al estándar of care y tienen un síndrome catastrófico, y básicamente como terapia adicional cuando en alguna enfermedad autoinmune o en el síndrome antifosfolípido pues fallan a las terapias convencionales, pero con un grado de evidencia bastante bajo. Otras, realmente en antifosfolípido primario solo encontré 2 pacientes que han utilizado el imumab como terapia adicional, con unos datos muy discordantes. Uno alcanzó remisión tras 6 meses del imumab, es muy poco seguimiento, y otro presentó úlceras recurrentes, con lo que no podemos sacar conclusiones. Eculizumab, ya saben que es un fármaco muy caro también, aprobado para la globinuria paroxística nocturna, y que es un fármaco que ha demostrado ser muy eficaz para reducir, digamos, eventos trombóticos en síndromes microangiopáticos, y que hay algunos datos anecdóticos que el bloqueo específicamente del C5 podría ser una buena estrategia en pacientes con síndrome antifosfolípido catastrófico, pero son series de casos. El sirolimus, lo mismo, que también la han utilizado la rapamicina, un grupo francés, para el tratamiento del síndrome antifosfolípido catastrófico, alguna case report en el etc. Y pues, no deja de ser casos aislados. Finalmente, también se había utilizado las estatinas para reducir estado proinflamatorio, incluso algunos estudios con embarazadas con datos muy debatibles aún. Y finalmente, ya saben que las inmunoglobulinas endovenosas tienen un factor bastante útil de forma corta, y con esta alarma termino. En trombocitopenia, anemia hemolítica y evidentemente el síndrome antifosfolípido catastrófico, que hay que tener en cuenta el costo, la limitación al acceso, porque suelen haber problemas en los bancos de sangre, y también el fenómeno del rebote, que muchas veces cuando quitan las inmunoglobulinas pueden reaparecer complicaciones. Como les he dicho, seguimos con controversias en el manejo del síndrome antifosfolípido. Probablemente lo más práctico sea en pacientes portadores de anticuerpos darles aspirina, a pesar de que la evidencia no es muy rotunda. Sigue siendo el estándar of care la utilización de vitamina K o antagonistas de vitamina K, y en casos muy puntuales, conjuntamente con el paciente, pacientes con trombosis venosa con perfil de bajo riesgo, se podría plantearse la utilización de anticoagulantes directos. La retirada de la anticoagulación todavía no sabemos si es una estrategia segura, una vez más individualizar caso a caso de acuerdo a su perfil. Y finalmente podría tener beneficio utilizar terapias complementarias, fundamentalmente la hidroxicloroquina en pacientes, en este caso con síndrome antifosfolípido primario, y no tengo dudas en pacientes con lupus y síndrome antifosfolípido. Y con esto termino, muchas gracias. Este es el famoso Pedro.